Bienvenido al título tercero de esta ley 40/2015. En el título tercero se va a estar tratando las relaciones interadministrativas, es decir, relaciones entre administraciones. En el capítulo primero, concretamente, van a hablar de los principios generales de las relaciones administrativas y, en particular, en el artículo 140 van a estar hablando de los principios de las relaciones interadministrativas. Vamos, sin más, a verlo. Venga, a ver qué nos dice el artículo 140. Las diferentes administraciones públicas actúan y se relacionan con otras de estas dependientes o vinculadas de estas de acuerdo con los siguientes principios. A. Lealtad institucional. B. Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución, en los estatutos y en la normativa de régimen local. C. Colaboración, entendiendo como el deber de actuar con el resto de administraciones públicas para el logro de fines comunes. Cooperación, cuando dos o más, de manera voluntaria y en el ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en áreas de una acción común. Coordinación, en virtud de la cual una administración pública y singularmente la Administración General del Estado tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes administraciones públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común cuando así lo prevé la Constitución y el resto de ordenamiento jurídico. Eficiencia en la gestión de los recursos públicos compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento. Responsabilidad de cada administración pública en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes administraciones. Y solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución. Bien, pues esos son los principios de las relaciones interadministrativas y este artículo también en el punto número 2 nos dice que en lo no previsto en el presente título, las relaciones entre las administraciones generales del Estado o las administraciones de las comunidades autónomas con las entidades que integran la administración local se regirán por la legislación básica en materia de régimen local. Bien, pues ya vamos a ver el capítulo segundo. En este capítulo segundo se va a estar tratando el deber de colaboración. Es un deber que tienen las administraciones de colaborar unas con otras. Bien, artículo 141. Deber de colaboración entre administraciones públicas. Las administraciones públicas deberán, vamos a ver qué es lo que deberán. A. Respetar el ejercicio legítimo por las otras administraciones de sus competencias. Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras administraciones. C. Facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia. D. Prestar en el ámbito propio la asistencia que las otras administraciones pudieran solicitar para el eficaz, mejor dicho, ejercicio de sus competencias. Y E. Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las restantes que se establezcan normativamente. Bien, pues en el punto número 2 de este artículo se nos dice que la asistencia y colaboración requerida solo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica o no disponga de medios suficientes para ello o cuando de hacerlo causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la administración solicitante. El punto 3. La Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas y las entidades locales deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales.
Los posibles costes que pueda generar el deber de colaboración podrán ser repercutidos cuando así se acuerde. Bien, vamos a ver las técnicas de colaboración. ¿Qué técnicas tienen de colaborar las administraciones entre ellas, entre sí? Vamos a verlo. Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través de las siguientes técnicas. A. El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. B. La colaboración a fin de proporcionar la inclusión de un sistema integrado de información de las respectivas áreas personalizadas o carpetas ciudadanas o determinadas funcionalidades de las mismas, de forma que el interesado pueda acceder a sus contenidos, notificaciones o funcionalidades mediante procedimientos seguros que garanticen su integridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, independientemente de cuál haya sido el punto de acceso. C. El desarrollo de la plataforma digital de colaboración entre administraciones públicas como instrumento destinado a facilitar las relaciones y el soporte electrónico de los órganos integrantes del sistema de conferencias sectoriales y, en general, de los órganos de cooperación, así como de otras plataformas comunes para el intercambio de datos en el ámbito de todas las administraciones públicas. D. La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos, permanentes, referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional. E. El deber de asistencia y auxilio para atender las solicitudes formuladas por otras administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial. Y F. Cualquier otra prevista en una ley. Bien, pues vamos a ver ahora ya el capítulo tercero, que se divide en secciones. El capítulo tercero habla de las relaciones de cooperación. En la sección primera, en concreto, habla de las técnicas de cooperación y en el artículo 143 habla de la cooperación entre administraciones públicas. Pues vamos a ver que en el punto 1 dice que las administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio. Bien, es importante recalcar de manera voluntaria. Punto 2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en los acuerdos de órganos de cooperación y también en los convenios. Bien, vamos a ver ya en sí las técnicas de cooperación en este artículo 144. Vamos a ver esas técnicas de cooperación. Dice que se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas que la administración o que las administraciones interesadas estimen más adecuadas, como pueden ser, por ejemplo, el A, la participación en órganos de cooperación con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes administraciones públicas. B. La participación en órganos consultivos de otras administraciones públicas. C. La participación de una administración pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra administración diferente. D. La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras administraciones públicas. E. La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia. F. La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias. G. Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes previstas en la legislación patrimonial. Y H. Cualquier otra prevista en la ley. Punto 2. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación, se preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que lo suscriben. Y 3. Cada administración pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los órganos de cooperación en los que participe y de los convenios que se haya suscrito. En la sección segunda
nos habla de las técnicas orgánicas de cooperación. Técnicas orgánicas. Bien, vamos a verlo. Dice el artículo 45 en sus órganos de cooperación, los órganos de cooperación, dice que son órganos de composición, multilateral o bilateral, es decir, de varios lados o de dos lados, de ámbito general o especial, construidos o constituidos por representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla o, en su caso, en las entidades locales, para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias de cada administración pública o que cada administración pública tiene. Los órganos de cooperación se regirán por lo dispuesto en esta ley y por las disposiciones específicas que les sean de aplicación. Los órganos de cooperación entre distintas administraciones públicas en los que participe la Administración General del Estado deberán inscribirse en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para que resulte válida su sesión consultiva. 4. Los órganos de cooperación, salvo oposición por alguna de las partes, podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado o por suscripción sucesiva de las partes por cualquiera de las formas admitidas en derecho, en los términos que se establezcan de común acuerdo. Conferencia de presidentes se va a estar viendo en el artículo 146. Vamos a ver qué es esto. La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos gobiernos de las comunidades autónomas y está formada por el presidente del Gobierno, que la preside, y por los presidentes de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las comunidades autónomas, estando asistida para la preparación de sus reuniones por un comité preparatorio del que forman parte un ministro del Gobierno, que lo preside, y un consejero de cada comunidad autónoma. Bien, vamos a pasar ahora a las conferencias sectoriales. La conferencia sectorial es un órgano de cooperación de composición multilateral y ámbito sectorial determinado que reúne como presidente al miembro de gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia y a los correspondientes miembros de los consejos de gobierno, en representación de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Las conferencias sectoriales u órganos sometidos a su régimen jurídico con otra denominación habrán de inscribirse en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para su válida constitución. Cada conferencia sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno, aprobado por sus miembros. Bien, vamos a ver el 148, que va a estar hablando de las funciones de las conferencias sectoriales. ¿Qué funciones tienen las conferencias sectoriales? Vamos a verlo. Dice que las conferencias sectoriales pueden ejercer funciones consultivas, decisorias y de coordinación, orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. En particular, las conferencias sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones. Vamos a ver cuáles son. A. Ser informadas sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras administraciones públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable o bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto. B. Establecer planes específicos de cooperación entre comunidades autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la suspensión de duplicidades y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos. C. Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias y que puedan afectar a las otras administraciones. D. Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido estadístico. E. Acordar la organización interna de la conferencia sectorial y de su método de trabajo. Y F. Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios
así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2003. Bien, pues vamos a pasar ya al artículo 149, que está hablando de la convocatoria de las reuniones de las conferencias sectoriales, cuándo se reúnen y cómo. 1. Corresponde al ministro que presida la conferencia sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten al menos la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la propuesta del orden del día. 2. La convocatoria, que deberá acompañarse de los documentos necesarios con la suficiente antelación, deberá contener el orden del día para cada sesión, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los miembros de la conferencia sectorial manifiesten su conformidad. El orden del día de cada reunión será propuesto por el presidente y deberá especificar el carácter consultivo, decisorio o de coordinación de cada uno de los asuntos a tratar. 3. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y la adopción de acuerdos podrá efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiéndose los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial. Y de conformidad con lo previsto en este apartado, la elaboración y remisión de actas podrá realizarse a través de medios electrónicos. Bien, pasamos ya al 150. En este artículo se habla de la secretaría de las conferencias sectoriales y en él dice que cada conferencia sectorial tendrá un secretario que será designado por el presidente de la conferencia sectorial y le corresponde al secretario al menos las siguientes funciones: A. Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto. B. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la conferencia sectorial por orden del presidente. C. Recibir los actos de comunicación de los miembros de la conferencia sectorial y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra de escritos o de los que deba tener conocimiento. D. Redactar y autorizar las actas de las sesiones. E. Expedir certificados de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados y custodiar la documentación generada con motivo de la celebración de sus reuniones. Y luego cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. Bien, el 151, dada su extensión, creo que lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Ahí te espero. Un saludo.